Voy a ver si ya mañana me pongo juiciosito avanzado. ¿Cuál es la idea? Cuéntame. Si quieres, te voy ayudando mientras yo voy habilitando por acá contenido de la web. Aprovechemos. Creo que sí, profe. Profe, ¿sabes qué? Es que me Dime. conecté por el celular porque me llegó la notificación y me conecté. Voy a intentar conectarme desde el computador. Ah, dale, tranquilo. Igual estoy acá. Listo, entonces voy a buscar la forma de conectarme del computador, ¿vale? Claro que sí, dale. Entonces, Aquí ya voy a trato de estar, no te ingresar. preocupes.
Hola Carlos Enrique, ¿cómo estás? Vamos a esperar un momentico a que terminen de llegar algunos de los estudiantes y no arrancamos. Igual, ¿lograste conectarte desde el PC? Profe, estoy en eso, es que este Ah, computador, tenía no te unas complicaciones, preocupes, mi no te computador no preocupes. lo pude arreglar, entonces estoy conectándome de otro y hace días que no se prendía, entonces creo que está haciendo unas actualizaciones, pero ya estoy en eso. Mientras tanto, esperamos un momentico a que terminen de llegar algunos de los compañeros y no arrancamos contigo. Listo, no te preocupes. Bueno, mi profe, dame 5 minuticos. No te preocupes, Carlos. Gracias. Gracias.
Profe, una pregunta. Dímelo. Es que ya logré entrar desde este computador, pero creo que yo no tengo descargado aquí el Team. Pero tú la invitación no la enviaste por el correo institucional. Sí, claro. Ah, O espérate. no, vamos a fijar, espérame un segundo, si una vez nos fijamos en eso, porque sí, claro. O sea, cuando se hace la invitación, se hace por el correo institucional y se hace Por el, eh, por el correo. Por- sí, primera web. Ujú. ¿Es la primera web? Sí, Espérate, a ver. 14, pero decía 14 de noviembre. no, míralo acá, te lo voy a proyectar para que lo veas. No, es el 18. Lo que pasa es que a veces, pues, depende del programa. Hay programas que la gente se conecta un poquito más, mira. Seminario de investigación, aquí está la fecha, 18 de noviembre, 6 de la tarde para la primera web conference. Y mira que incluso les mandé el enlace les mandé un workshop para hacerlo. Eso se les compartió. ¿Por qué? Y mira que acá está el enlace, lo vamos a mostrar. Míralo aquí encima, es este. Lo que pasa es que ya nos aparece como, no nos aparece la URL, sino que aparece como uno marque la situación. De pronto no lo estoy viendo o algo así. Mm, Bueno, estoy entrando en el enlace que encontré aquí, vamos a ver si es el mismo. Ujú, dale. Mientras tanto, pues voy contando de qué se va a tratar. Para nosotros igual tenemos, ahí ves mi pantalla, estás desde el celular todavía, ¿Cómo? estás desde el celular. Sí, sí te estoy viendo, desde el celular te estoy viendo. Ah, bueno, igual voy a iniciar, entonces son las 6:12 de la tarde. La idea de esta primera web es que discutamos digamos, tengamos una primera aproximación a lo que son los objetivos de una investigación, ¿cierto? Las investigaciones entonces tienen diferentes fases, diferentes propósitos y tienen diferentes, digamos, como niveles de desarrollo. Teniendo en cuenta estos aspectos mm, de investigación, tenemos que puede ser sistemática, sistémica, o sea, que se puede ir nutriendo de manera documental permanentemente. Para mi poquitito, perfecto. Listo. Entonces, sistémica implica que sigue unos pasos ordenados y planificados, mientras que asegurando un proceso riguroso. Normalmente cuando nosotros investigamos, Carlos, en este momento pues tengo aquí, voy a aprovechar que tengo audiencia, pues hay que datearnos, que generar una serie de procesos que nos permita validar si efectivamente el programa, la investigación, cumple como con unos criterios. Entonces, ahí están esos pasos ordenados. Parte de esos pasos ordenados implica la definición de un tema, buscar una línea metodológica, consultar un plan de desarrollo, por ejemplo, voy a sacar esto acá, que yo tengo un código visual un poquito exagerado. Ahí la ves, ¿cierto? Sí. Listo.
Entonces, implica que también empecemos a descartar cosas. Podemos tener una muy buena idea de investigación, pero si nosotros no generamos como una lista de chequeo que nos permita mm, contrastar información, entonces puede que se genere duplicidad en la información o que estemos haciendo una investigación que no tenga una viabilidad. Si es claro para ti lo que te estoy diciendo. Sí, claro que sí, sí, profe. Entonces esa viabilidad de qué depende, depende de la calidad de los datos, depende de depende de la revisión y la literatura que se haga, depende mm, de incluso pues otras investigaciones. Por eso muchas veces nosotros como investigadores lo que les pedimos es que validen si de ese tema que ustedes están pensando pues hay unos antecedentes, porque si no, no tendría sentido. Estaríamos generando duplicidad y peor aún, teniendo un esfuerzo que no, pues perdiendo el esfuerzo, ¿cierto? Otra Sí, parte es la objetividad, pues, o los objetivos, minimizar los riesgos personales. Eso pasa muchas veces cuando estamos redactando, porque, digamos, leemos, se nos viene una idea a la cabeza, puede ser muy buena, pero es válido en investigación, digamos que es uno de los elementos más importantes que nosotros podamos como soportar esa idea que tuvimos en otros autores, ¿cierto? Para que no sea simplemente una percepción. Entonces, con eso le quitamos un poco el sesgo o esas subjetividades que pueden permear los resultados. sí. Ahorita hacemos como un ejemplo con tu idea de investigación. Listo. También es importante que verifiquemos como los resultados. Si esos resultados pueden ser comprobados y contrastados o replicados. Depende también del enfoque que le estemos dando a esa investigación. Y la comunicabilidad digamos los procesos de comunicación, esa palabra suena un poco extraña, son los hallazgos que son transmisibles, que sean claros y comprensibles. O sea, que no simplemente se nos quede como en algo etéreo que no se pueda transmitir o que no se pueda aplicar en el contexto. En este, retomemos un poquito como tu hipótesis, como tu tema. ¿Lo recuerdas? Claro, mi proyecto de investigación, la propuesta mía, está enfocada. Bueno, te voy a contar. Lo que pasa es que yo trabajé con una universidad de aquí del Huila, la Corporación Universitaria del Huila Corhuila, hasta diciembre del año pasado. Bueno, mayo de este año, digamos. Pues yo ya me jubilé, yo ya estoy pensionado, ¿sí? Ujú. Mi idea de investigación, yo el año pasado estaba haciendo la maestría y tuve que retirarme porque yo me fui a un concurso de televisión, ¿sí? Mm. Un concurso de Yo Me Llamo. ¿Y cómo Entonces yo le fue? estaba muy bien, ¿no? Estuve allá 4 meses, 25 programas, salí porque me enfermé, me dio una gripa terrible y pues no pude seguir cantando, pero quedé en el top 16 de 10.000 en el país que nos presentamos. Ah, te fue muy bien. Sí, no, me fue muy bien. Yo me llamo Oscar Agudelo. Ah, eso me llama cara de Entonces, que. profe, todo eso para contarte que entonces yo tuve que suspender mi semestre el año pasado porque todo comenzó desde octubre del año pasado. Bueno, pero yo ya tenía mi idea de investigación estaba enfocada más o menos en los factores que inciden en la deserción de la educación superior en las universidades en Colombia. Más o menos esa es mi idea de investigación, ¿sí? Mm. Eh, ¿Cuál es la eh, idea? Otra vez. digamos, los factores que inciden un poco en los niveles de deserción en la educación superior en Colombia, ¿sí? Ok, factores que inciden. Sí, ok, que es un tema muy estudiado además. Sí, entonces, pues, por supuesto que cada día, pues, hay situaciones, digamos, a medida que avanza
digamos, todo lo que tiene que ver con la ciencia, el conocimiento en general. Y por supuesto que hay una oferta ahora un poco más, digamos, más ligera, más liviana, si no decirlo más trivial ni más frívola, que es que todos los muchachos hoy en día quieren hacer dinero rápidamente con actividades u oficios que les den un retorno rápidamente, ¿sí? Ok. Eh, También está, digamos, el tema de la globalización y la internacionalización a través digamos, de la oferta, digamos, académica que puede estar a nivel mundial a través de estos de estos modelos de educación, por ejemplo, virtual, como tenemos ahora. Entonces, bueno, digamos que hay ahí un montón de aspectos para estudiar y para profundizar, pero esa es más o menos la temática. Ok. Es un tema bien y que has explorado antes de yo de pronto decir cualquier cosa. No quiero ser imprudente. ¿Cómo? Y que has explorado sobre el tema. No, en este momento ¿Has revisado literatura? pues yo alcancé a hacer algo el año pasado, pero digamos que en este momento yo no he retomado como tal el tema como tal, ¿sí? Yo dejé algo como empezado, ¿ves? Bueno, porque es un tema muy, 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 muy investigado. Y aquí, por ejemplo, digamos, esas premisas de la sistematicidad, de lo sistemático, del objetivo, de lo verificable, ya nos empieza a llamar la atención sobre varios aspectos. Por ejemplo, pues históricamente, la, ese tema de la deserción ha sido crucial porque parte del objetivo de las instituciones de educación superior es, ¿cuál es? Sí, Es la formación, ¿cierto? Es formar. Pero sí. ¿para qué forman? Escúchame, profe, que es que no te estoy escuchando. Un momento. ¿Qué audífono? Yo Ya. veo si tengo, sí, ya. Pero ¿para qué forman en las instituciones de educación superior o en cualquier institución? ¿Cuál es el propósito? No, el enfoque es en las instituciones de educación superior, ¿sí? Pero ¿para qué forman? Digamos, no, es que, eh, bueno, cuando yo trabajaba en la universidad, una de Ujú. las grandes preocupaciones que teníamos todos los semestres es cómo vamos a hacer para sostener una población, habida cuenta de que hay muchos factores que inciden en digamos, en la baja, digamos, de la población que se tiene. Uno es la población que se gradúa, otra es la población que, que, que va desertando, digámoslo así, ¿sí? Entonces, cada semestre el reto es, eh, necesitamos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista administrativo, financiero, para garantizar la sostenibilidad de una institución de educación, pues como mínimo tener la misma población o aumentarla, ¿cierto? Entonces, el estudio está enfocado es en mirar las causas que dan origen a por qué los estudiantes se retiran de la universidad. Son causas sociales, económicas, son causas, perdón, asociadas con que digamos, los intereses de la población, de la juventud, están enfocados a otro tipo de saberes que no necesariamente los ofertan las universidades, otro tipo de oficios, ¿ya? Pero eso va teniendo como dos frentes, ¿cierto? Por así decirlo. Uno tiene que ver con la sostenibilidad de la institución, pero la institución forma es a partir de una necesidad. Espérame un segundo. Pero es el registro de la registro. Ah, ok. Mm, mm. Ya, Mm, un segundito, pequeñito, porque voy a hacer algo acá.
Regálame. Entonces, te cuento. Aquí tenemos que darle como dos miradas, de pronto con lo que vamos a hablar hoy, que también tiene mucho que ver como con el tema de, de la web, ¿cierto? Pero que la voy a entrelazar con, digamos, las particularidades de tu proyecto de investigación. Entonces, yo veo dos escenarios. Uno, las instituciones de educación no surgen espontáneamente, surgen porque hay una necesidad de que suplir, ¿cierto? Yo necesito formarme, pero ¿para qué necesito formarme? Normalmente, pues digamos que una institución de educación, en este caso de educación superior, se crea, digamos, el ideal es que se cree a tono con, por ejemplo, con el tema de en nuestra región, por ejemplo, con el tema con las apuestas productivas de la región, cuál es la vocación que tiene la región en torno a los diferentes sectores, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que prima? El agro, la industria, el comercio, la salud, la educación, ¿sí? Y con base en esa vocación, pues seguramente es que yo voy a fortalecer o a crear mi oferta académica, ¿cierto? Ese sería el principio fundamental, porque si yo arranco desalineado ahí, pues ya prácticamente, digamos que, pues no le estoy dando las garantías a esa institución de que tenga un desarrollo sostenible. Pero mira que tú ahí mencionas como un factor que es súper importante, o sea, ellos no forman porque sí, ellos forman porque están obedeciendo a unas dinámicas productivas en el territorio, ¿cierto? Llámense ciudad grande, llámense municipio, llámense como se llamen, ellos no lo hacen, pues, o sea, no es algo espontáneo, ellos lo hacen es porque hay unas necesidades en el territorio. Lo que pasa, ahí viene la primera parte. Entonces, uno puede decir, la sostenibilidad de las universidades. Y si llegan al punto en que ya no son sostenibles, cierto que es lo que puede estar pasando ahora, que no son sostenibles porque las dinámicas productivas han cambiado. Entonces, podemos tener unas tradicionales que están amarradas al sector primario. Entonces, por ejemplo, la agricultura, otras al sector secundario. Entonces el comercio, los servicios financieros que todavía siguen siendo indispensables. Pero resulta que con el paso del tiempo llegan las nuevas tendencias, nuevas tecnologías, y esas nuevas tecnologías también implican que haya nuevas formas de, nuevas necesidades de formación. De lo que puede estar pasando con una universidad, por ejemplo, puede ser que se nos esté quedando rezagada en esa oferta académica diferenciadora. Sí, soy clara como con las dos visiones, Carlos. Sí, profe, totalmente de acuerdo. Entonces uno puede decir, no, pues yo voy a mirar la decisión, puede ser un poco. Y también mirarla a la luz de las tendencias, uno puede decir, pero puede ser que es que ya no es viable porque es que ya no es competitiva o ya no es, mm, porque podemos bajarla y no ponerla en un término tan economista, pues tan económico. Puede ser que ya no es sostenible porque ya no está alineada a las nuevas tendencias o porque sencillamente los perfiles que está sacando ya no están en consonancia con las perspectivas o necesidades de los muchachos. Entonces, mira que hay un montón de factores que hay que empezar como a incorporar, que puede ser muy interesante que los empecemos como a mirar, a evidenciar de una manera diferente. Tú vas a tener la posibilidad de elegir el enfoque. Tú dices, listo, deserción. Entonces nos vamos para las diferentes causas de la deserción. Hay factores socioeconómicos, hay factores
de social. locación, ¿cierto? Sociales y económicos, ¿cierto? Socioeconómicos, Ujú, hay ujú. factores de, pues, que no hay coincidencia con el empleo o con mi perfil, ya no es representativo para determinada zona, ¿cierto? Pero Pues, entonces te mezclé una cosa. Entonces, factores socioeconómicos que son los fundamentales. Hay factores emocionales. Entonces, por ejemplo, estas personas pueden ya no sentir conexión con lo que están haciendo y deciden irse. O pueden ser factores internos de la institución. El docente o la institución no ha migrado o ha evolucionado de la misma manera en la que esa persona ha crecido, ¿cierto? Que eso también puede ser otro factor. Ahí perfecto, Ahí es sí. donde, ahí es donde empezamos a incorporar como estas definiciones. Sistemático, ¿cierto? Que sigan los pasos ordenados, eso en la medida de lo posible cuando vayas haciendo la investigación. Objetivo, yo pueda redactarlo de una manera que aleje mis emociones o mis sentimientos frente al documento, que sea más imparcial, ¿cierto? Sí, La otra, que sea verificable, que yo pueda la información. Ahí es donde cobra mucha importancia, por ejemplo, que ustedes no solamente indaguen autores, sino también bases de datos. Muchas veces la base de datos, claro, si tiene un enfoque cuantitativo, si saben que es cuantitativo, me imagino yo, creo que lo vieron en el contenido curricular, sí, sí, sí. ¿cierto? O sea, que sea un Hay enfoque una, cuantitativo, hay sí, una materia que se llama, ¿qué? Ay, sí, ahora se me fue la paloma. Gestión del conocimiento. Ay, transferencia del conocimiento. sí, a ver, Mm, esto. pero eso es más, ustedes debieron de haber visto algún componente pues, que fuera más matemático, ¿cierto? No, O teoría de la investigación, métodos cuantitativos y cualitativos para los ¿cierto? negocios. Ese es Entonces, más, uno esa es la tiene, línea. uno tiene dos enfoques, uno cualitativo y otro cuantitativo, o puedes tener una variación de los dos, cuanti, Ujú, cuali, ¿cierto? Puedes tener de una acuerdo, sí. variación de los dos, entonces se los convierten en cuatro métodos. Hay unos que son más predictivos, otros que son más deductivos, otros que son más descriptivos. Por ejemplo, si tu investigación te va a meter con deserción, lo ideal es que tenga por lo menos unos elementos matemáticos, estadísticos, que den cuenta de cuánto es el tamaño de esa deserción y dónde es esa deserción, dónde tienes pensado hacerlo, cuál es como tu arena, tu espectro, en cuál te vas a mover. Pues precisamente estaba, estaba ahorita pensando porque en la medida que el tamaño de la muestra sea más grande, pues más complejo se hace el estudio, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, pues a nivel regional, aquí a nivel local, Ujú, eh, no tengo el número exacto, pero creo que deben haber por lo menos unas 10, 12 universidades, ¿sí? ujú, Bueno, solamente hay una pública, que es la Universidad Surcolombiana, que es la principal alma sí, mater, digamos, de la región. Es en chiquito, pues la nacional nuestra. Y de resto son instituciones de educación superior o universidades, eh, algunas muy pocas locales y otras, pues la nuestra sí es enteramente local, Coruila, pero la mayoría son universidades que tienen una cobertura a nivel nacional, pero que tienen sedes acá, como la Uniminuto, la Nariño, la Cooperativa, la del Tolima. Entonces, pues no sé, sí, yo ya estoy como pensando que tomar una muestra tan grande, yo creo que debería como enfocarme un poco más en la universidad nomás que en la que voy a hacer el estudio. ujú. Eso nos da más margen, ¿cierto? ¿Por Sí. qué? Primero porque, imagínate, hay un montón de factores externos. Eh, Voy a ser específica con esto.
Yo puedo tener, eh, si tengo un espectro, uno solito, como tú dices, la universidad, entonces yo puedo delimitar y puedo caracterizar esa población. Yo puedo decir, mire, esta población tiene estas particularidades. Es población que normalmente está ubicada en estos municipios, es población en determinados, se mueve en determinados estratos socioeconómicos, entonces, por ejemplo, puede ser uno, 2 y 3, o puede ser una universidad estrato 4, 5, 6, ¿cierto? Que eso también nos arroja un perfil diferente. Por ejemplo, puede existir política de gratuidad. De la política de gratuidad surge como una necesidad de mantener a flote las universidades, pero, y eso también le pega. Si hay política de gratuidad, entonces ya no es una universidad de trato 456, sino que es una universidad 456 que se abre a otros estratos de, digamos, más bajitos. Entonces, eso a mí ya me está diciendo que la deserción también puede tener otras variantes, otras variables. Eso es súper importante para darle alcance a lo que quieres hacer, porque si no se nos va a volver un cuello de botella muy grande, te vas a abrumar. Entonces ahorita es mejor como tener control para que tengas unos mejores resultados, unos resultados más limpios. Sí, soy Clara. Sí, profe, sí, sí. Hola Delfa, ¿cómo estás? No te había saludado, qué pena, andábamos aquí entretenidos. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, sí, señora. Ah, bueno, me alegra. Estamos hablando acá de uno, como de unas definiciones que son importantes tener en cuenta a la hora de realizar una investigación. Como ustedes están perfeccionando sus trabajos, entonces eh, venimos abordando las definiciones, pero también como tratando de aplicarlo a lo que ustedes vienen desarrollando para que también avancen en su proceso de investigación. ¿Listo? Ah, bueno. Si Sí, tienes sí, profe. preguntitas, me vas diciendo que la idea es precisamente como es, como poder acotar un poco ese proceso, porque es distendido, así que ustedes no se me, pues no sientan que ese proceso les va a gastar la vida, ¿cierto? Sino que es algo rico, que lo disfruten, que puedan lograr el propósito que se trazaron este año o en este periodo, pues lograr, por ejemplo, su trabajo de grado para poder, digamos, obtener el título como magíster. ¿Listo? Claro que sí, profe, de pronto no sé, se le está yendo un poquito la voz, se escucha entrecortado, no sé si soy yo o Ujú. no sé si mi compañero Carlos me Carlos, escucha ¿cómo me igual. escucha? Yo la escucho bien. Yo creo que de pronto te toca volver a entrar, compañera, Ah, bueno, porque de pronto es tu señal que está defectuosa, pero yo la escucho bien a la profe. Yo, de bueno, todas maneras, si algo me lo acerco, o si quieres ingresa, no, pues vuelve a intentarlo listo, sí, y, señora, y ya miramos ingreso. cómo. Igual yo te Bueno, espero antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Listo? lista, profe. Bueno, entonces mira que volviendo de pronto a lo que estábamos hablando, si empezamos a delimitar desde ahí, Carlos, muy seguramente a ti te va a ser muy fácil como, bueno, darle más alcance, tener una depuración en la información, llegar como a claridades más certeras frente a cómo evolucionar tu proceso de investigación. Entonces, tenemos la recolección, la interpretación y la corroboración de datos. Muchas tesis, pues, digamos que se caen es porque uno como que tiene en el imaginario un montón, uno dice, no, yo quiero esto, pero cuando va a ver la viabilidad, entonces se da cuenta de que no, porque no tiene cómo contrastar la información. Listo, De acuerdo. pasar esto acá. Lista, profe. Ahí sí me escuchas mejor. Sí, creo que soy yo. No eres tú, soy yo. Sí, Bueno, entonces, hay distinciones fundamentales entre lo que se refiere a la metodología y los métodos. La metodología, por ejemplo, se refiere a la lógica y a la filosofía subyacente que guía el estudio, ¿cierto? Ahí es muy importante que establezcamos cuál es la metodología que vamos a implementar, pero como les digo, es el primer momento de verdad
que considero fundamental para realizar cualquier tipo de investigación, por lo menos en mi caso, es que podamos delimitar datos, ¿cierto? Porque eso ya nos va a empezar a decir, bueno, va a ser una tesis o un trabajo de grado descriptivo o va a ser un trabajo más aplicado, más cuantitativo, ¿cierto? O puede ser la variación que les mencionaba ahorita. Y ya a partir de ahí pues, se establece el cómo y el porqué de esa investigación y finalmente pues uno ya define los métodos, o sea, las técnicas específicas, herramientas. En eso utilizadas para la recolección y el análisis de datos. Entonces, hay uno que uno puede decir, ah, mire, a mí no me da para hacer una correlación o una, mm, ¿cómo se llama? Un método econométrico para probar mi tesis, pero me da para hacer, por ejemplo, un análisis costo-beneficio, ¿cierto? Un análisis costo-beneficio normalmente es porque yo no tengo como, bueno, se puede hacer con datos, pero ¿cómo se los relaciono? Ahí yo puedo relacionar impactos, ¿cierto? O sea, si va a ser costo-beneficio, entonces yo le puedo meter impactos. A veces el costo-beneficio, por ejemplo, yo lo puedo utilizar para una investigación que tenga mucho de recurso invertido, pero que la retribución económica no es monetaria. ¿Sí me hago entender? Porque de pronto tiene un componente social o qué. Exacto, porque tiene un componente social. Entonces, un ejemplo, educación gratuita, ¿cierto? Yo digo, ¿qué me está retribuyendo? Yo no tengo directamente dinero, a menos de que esté haciendo extensión. Pero si yo miro costo-beneficio o impactos sociales, puede que yo esté obteniendo unos resultados bien potentes. Estoy invirtiendo mucho capital con las universidades públicas y la devolución social es significativa porque contribuye a los sectores productivos. Entonces, mis egresados pueden estar ubicados en muchas empresas, en empresas muy potentes fuera del país. Ahorita se ve mucho que los egresados de las universidades no se están quedando aquí en Colombia, están yéndose a trabajar con empresas internacionales, trabajan desde las casas, eh, pues de manera virtual, por ejemplo, ganando, espérame un momento, ganando en dólares, ¿cierto? Sí. Entonces miren que también el foco cambia, cambia totalmente la perspectiva. Por eso yo les digo, por eso con tu tesis, Carlos, te menciono, o sea, puede que hubiese deserción, implique que la gente se está yendo a estudiar temas de inteligencia artificial, ciberseguridad, Python, que yo lo puedo hacer de manera más remota con grandes compañías, por ejemplo Google, yo me puedo formar con Google o con Harvard en alguna de estas casos que te menciono. No necesito invertir mucho y puedo retribuir mucho, pues o sea, mi beneficio puedo tener una retribución mucho más alta. Y el proceso de formación puede ser a menor tiempo. Es más corto, es más corto, Bueno, es más ágil, es más, por ejemplo, en este momento, espérame un momentito. En este momento yo no necesito aprender programación. ¿Saben qué necesito aprender? Sí, saben. programación, Yo no necesito aprender programación. ¿Qué necesito aprender? inteligencia, IA. Sí, pura inteligencia artificial. Ya hay plataformas que yo con solo saber preguntar, con solo saber decirle, él me puede generar el código, me puede generar toda la estrategia y yo no necesito meterme a estudiar programación. ¿Qué les parece? Profe, no te escucho. No, Está que en qué les silencio. parece eso. Les hice Ay, la que se pregunta y corta.
Preguntaste. Sí, claro. No, estamos anonadados. Yo por lo menos estoy anonadado con las bondades, digamos, de la inteligencia artificial. Digamos que es un recurso de la modernidad que nos ha llegado en este momento para facilitarnos mucho las cosas. Eh, por supuesto que hay que utilizarla de manera responsable, ¿sí? En la medida en que tú accedes a un universo, mejor dicho, infinito de información, eh, que la IA te permite lo que tú quieras, desde el planear, desde el organizar, desde el hacer, desde hasta reportar todo. Pero pues definitivamente creo que el uso responsable implica en que uno acceda a información de calidad. Espero que uno también la procese y tenga uno la capacidad, digamos, digamos, de asimilarla y de ponerla en práctica, en uso, eh, digamos, vuelvo y te digo, de manera responsable, ¿no? Pero sí, es decir, yo siento que va a llegar el momento en que muchas profesiones, di tú los programadores, como el ejemplo que nos estás poniendo tú, muchas profesiones van a entrar un poco en crisis porque ya usted, yo para qué llamo al ingeniero si yo le pregunto a la IA y él me dice, y de hecho yo, por ejemplo, a veces ahora con el computador, no, que tengo un problema de tal cosa, pues yo le pregunto al chat o le pregunto al otro y me dice, mire, haga esto, haga esto, haga esto, y uno empieza a ensayo y error a hacer cosas y a veces hace cosas exitosas uno porque la inteligencia lo orienta a uno a hacer cosas, ¿sí? Desde un nivel de conocimiento muy avanzado. Entonces creo que estamos frente a una modernidad que genera retos. Por supuesto que el peligro también está en que la gente ya le dé pereza pensar, estudiar y se remita únicamente a consultar de manera mediática, ¿no? Te escucho, ahora sí te escucho pasito. Que eso no es gratuito, eso tiene toda una razón de ser y toda una intención, ¿cierto? Es que ahorita ya no estamos, digamos, con los sectores productivos tradicionales, ya tenemos otros sectores productivos que van a empezar a migrar. Entonces, mira cómo desde ahí, desde la verificación de la información, desde el contraste de la información, eh, puede que tu tesis ya se empiece a transformar en otra cosa porque empiezas a ver posibilidades que son muy diferentes a las que quizás habías contemplado. Entonces uno dice, bueno, deserción, ¿qué documentos, qué bases de datos tengo para contrastarlo? Deserción, ¿cómo leo o cómo hago lectura de los acontecimientos actuales para poder interpretarlo? ¿Cierto? Entonces mira que hay un montón de cosas que te van a nutrir mucho. No sé si tengan preguntas, cómo se sienten hasta ahí, ¿qué les parece? Compañeros. Bien, bien, profe. Listo. Sí, pues hasta el momento vamos bien. Sí, yo sé que pues, la idea es que esto sea más aplicado. Pues, yo no pretendo que esto sea como tanto como una cátedra, Sí, sino que empecemos como a contrastar y a mirar cómo se trabaja para sí, que sí, podamos sí. enriquecerlo, porque si no, entonces se nos van a quedar muchas preguntas y no vamos a poder, pues, la idea es avanzar, ¿cierto? Entonces tenemos el enfoque cuanti y el enfoque cual. A ver, ¿quién se acuerda cuál es el enfoque cuanti? Señora, profe. ¿Quién recuerda cuál es el enfoque cuantitativo? Que se puede medir en cantidades, con números, ¿no? Ok, sí, ¿qué más? Mm,
Y más que todo es como que más datos numéricos, ¿no? O sea, análisis de datos y numéricos, Vamos medir a ver entonces, estadísticas. Sí, señor. vamos a ver. Entonces dice, el enfoque cuantitativo mide relaciones entre variables, ¿cierto? Normalmente. Mientras los métodos para ese enfoque cuantitativo puede ser una encuesta. Sí. Si esa encuesta no es descriptiva, ¿cierto? Si esa encuesta no es abierta. A ver si relacionan, ¿quién recuerda que es una encuesta abierta y que es una encuesta cerrada? La encuesta Pues, abierta es, ¿sí, no? sigue tranquila. La abierta es que tú subjetivamente puedes decir la respuesta. O sea, me gusta porque es rojo y es grande, un ejemplo. Pero la respuesta cerrada, yo le doy las opciones y los limito a ellos a responderme en esas opciones que yo les doy. Es más fácil de cuantificar porque yo puedo, ante esa opción de sí y no, yo puedo tabularla, ¿cierto? Ujú. Yo puedo decir que un sí es un 1 y que un no es un 0. Entonces, Sí, sí. cuando la tabulo, a mí me genera mucha más, digamos, limpieza de los datos, entre comillas, porque todo depende, ¿cierto? Pero sí, me acerca un poquito más como a datos. Profe, ¿me escucha? Experimentos, ¿cierto? Que también pueden ser medibles. Análisis estadístico, que ustedes saben pues que tiene todo el componente de las matemáticas, estadística, Numérico. ajá, econometría dependiendo, ¿cierto? Fortalezas, pues la generalización y precisión numérica. Y una Profe, aplicación cuando se buscan escucha? patrones medibles, que ahí Hola. funciona perfectamente lo que es el enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo, entonces, es como Hola. lo puesto entre comillas, que es comprender significados y procesos sociales. Esta viene muy, 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 muy amarrada a todo lo que son áreas sociales. Entonces, psicología, sociología, antropología, trabajo social, porque lo que se busca es el detalle. Se busca mucho, digamos, la indagación de fenómenos. Y Profe, muchas veces esa indagación de los fenómenos se vuelve más, pues digamos, requiere mucha más información. Las bases de datos, las aplicaciones son totalmente diferentes entre uno y el otro. Bueno, métodos, entrevistas, observación, análisis textual, fortalezas, la profundidad y la contextualización, como lo mencionábamos, y la aplicación cuando se exploran experiencias o percepciones. El enfoque mixto, entonces, busca combinar fortalezas de ambos enfoques, diseños secuenciales o recurrentes y comprensión integral. A veces esta puede ser muy interesante porque nos da como las dos miradas de un lado y del otro, como que permite comprender o dimensionar problemas complejos, ¿cierto? Que requieren de una perspectiva mucho más amplia. Entonces, ahí tenemos las tipologías de la investigación. profe, ¿me escuchas? Te estoy escuchando muy pasito. Patito. ¿Para dónde te me fuiste? Es que ya estoy en el computador, pero como, no sé, ahí está Sí, te molestando como la cosa. escucho muy, muy pasito. Muy Acá pasito. hay una cosa que retomo y es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la construcción de la pregunta de investigación. Es fundamental. Esto es casi que la columna vertebral de una buena tesis. Este documentico se los voy a montar en los foros, ¿cierto? Como para que lo tengan ahí de referencia. Aquí hay una aproximación, hay otras, voy a ver si de pronto lo complemento, pero por ejemplo el primer paso es identificar el origen a partir de observaciones, inquietudes, prácticas o vacíos teóricos. Se consideran problemas de diagnóstico, etiología, pronósticos o intervención. Un ejemplo, he notado que los estudiantes tienen dificultades con las matemáticas. En el ejemplo tuyo, Carlos, he notado que los estudiantes tienden a eh, desertar de sus procesos formativos. O en el ejemplo de Delfa, he notado que los pequeños empresarios o los pequeños
Las pequeñas empresas de manufactura sufren cuando se genera la apertura de mercados más internacionales relacionados con plataformas, ¿cierto? Comerciales. Ok. Sí, señora. Señor. Ujú. El paso 2 es acortar el alcance que ya a los dos he tenido, pues digamos que por fortuna hemos tenido este espacio con Delfa, el fin de semana también lo estuvimos hablando y es acotar ese alcance, o sea, que no se nos desborde, porque puede sonar la supertesis y a la hora de contrastar, de verificar, de validar, se nos queda cortico. ¿Se acuerdan? ¿Te Sí, sí, acuerdas, señora. Delfa? Sí, claro que sí, sí. Pues nos quedamos nosotros corticos frente al alcance que postulamos. Frente, sí, Ujú. al trabajo Nosotros, realmente que hay que desarrollar total, para darle éxito. delimitar, ajá, por eso es importante delimitar el fenómeno, establecer el marco temporal y geográfico, súper importante. Ahorita lo hablábamos con Carlos, listo, ¿va a ser todo el país o va a ser una universidad o va a ser un departamento o va a ser una localidad, ¿cierto? Entonces, delimitarlo a nosotros también nos da control, porque si no, entonces también se nos convierte en una bola de nieve. Por ejemplo, estudiantes de secundaria en escuelas urbanas públicas. ¿Se nos puede volver más grande? Claro. Estudiantes de secundaria en escuelas urbanas y rurales, públicas y privadas en Colombia, ¿cierto? Y si de pronto lo queremos hacer mucho más grande, entonces no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Latinoamérica. Ujú. O en el mundo. Y se va a Mm. volver una cosa inmanejable. Paso 3, convertir en preguntas accionables. Entonces, formular el interrogante que permita derivar objetivos. Entonces, como de hecho en investigación todo está así, ¿cierto? Tenemos un objetivo macro, grande, y de ese objetivo grande nosotros vamos a sacar unos objetivos específicos como el paso a paso. ¿Qué necesito yo para alcanzar ese objetivo grande? ¿Cierto? Asegurar que sea investigable con métodos disponibles. No podemos hablar de la deserción escolar en Marte, ¿cierto? Sería una locura. Verificar que sea medible y observable. Entonces, un ejemplo, ¿cuál es la efectividad de la estrategia X en Y población? Esto normalmente habla de una variable dependiente versus unas independientes. Y ahí empezamos a hablar de correlaciones. ¿Listo? El paso 4 es ajustar según el contexto disciplinar. Entonces, adaptar la terminología al campo específico. Entonces ahí tenemos que tener un dominio técnico súper importante, optimizar la búsqueda de bibliografías. No es lo mismo decir, ¿por qué no estudian los muchachos? A decir, ¿por qué desertan? O a decir, o a trabajar la permanencia, ¿cierto? Entonces es importante también cómo lo buscamos, sobre todo porque cuando buscamos en bases de datos, en JSON, en, mis, en Cielo, se me olvidan los nombres de las bases de datos. Busquemos. Mm, pues aquí tenemos algunas que son también muy importantes. Entonces, Cielo, aquí aparece Eric, Redali, Charles, que no la conozco. Incluso información de diversas disciplinas se presenta a través de videos y artículos. Xcop, esta es muy buena, sobre todo para negocios, banca, finanzas. Pero hay otras, pues hay muchas. Todo depende de lo que queramos. Entonces, Vianet también, que son como de las más conocidas. Por ejemplo, estas de investigación científica, técnico, profesión de divulgación tecnológica. Hay muchas. Incluso la universidad tiene un repositorio de bases de datos para que lo tengan en cuenta. Bueno, y aparece como quinto paso. Bueno, hay que considerar estándares metodológicos de la disciplina. Y el paso quinto, verificar la factibilidad. Miren todo lo que tenemos que atravesar. Si observamos, tenemos que atravesar todo esto para poder llegar a la factibilidad. Entonces, evaluar disponibilidad de los datos,
y recursos, consultar con expertos y pares. Uno, esta partecita de la consulta con expertos y pares lo hace con otras investigaciones u otras consultas. Conservar viabilidad temporal y ética, ¿cierto? Puede que hayan investigaciones que no sean procedentes. Entonces, para que también lo tengan en cuenta. Criterios de calidad. Entonces, una buena pregunta de investigación debe ser clara, sin ambigüedades conceptuales, debe ser específica, bien delimitada al alcance. O sea, que tú la leas y que sea tan clara que no haya lugar a dudas. Entonces, tiene que tener ese componente factible, realizable con recursos disponibles, que no vaya a ser pues una cosa que se nos salga de control. Sobre todo porque a veces a veces no, las bases de datos cuestan dinero. Hoy en día es cierto, es más que cierto esa afirmación. ¿Por qué? Porque para uno obtener información, primero, vale un montón por la captura. No es fácil capturarla. Es a veces muy complejo. Y ahorita con las bases de datos hay modelos de negocio súper exitosos. Les voy a mostrar uno. Este negocio es de un conocido mm, y yo sí, sí, es data o data, lo que se data, lo que es data. Él empezó cuando, ¿eh? Me equivoqué, no creo que no es este, creo que es el otro. Edata. Este modelo de negocio empezó cuando él estaba recién desempacado de la universidad. Él empezó a trabajar con alguien de, se me olvidó esa empresa. Bueno, la cosa es que esta empresa está muy enfocada en el manejo de datos, muchísimo. Entonces, él todo lo hace predictivo, todo. Tú, el modelo de negocio lo que hace es leer tendencias, Big Data, para poder generar estrategias de marketing, de ventas, de lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, ha crecido mucho, muchísimo, se ha vuelto muy global y toda esa base de información, o sea, ese es el componente primordial. No tiene ningún otro, es ese, es la información, pero no sé, pues. Entonces, para que lo tengan en cuenta, eso es súper importante. La información, esos recursos disponibles le dan a uno todo el alcance, que sea relevante, que contribuya al conocimiento existente y que sea ético, que respete los principios de la investigación responsable, que es lo que hablábamos ahorita con lo que decía Carlos. Sí, la inteligencia artificial sí, es un súper recurso, yo no se los voy a negar, es súper importante, pero es importante también contrastar la información, no le copien todo a la inteligencia artificial, sean críticos de lo que están leyendo, sean críticos de lo que les está generando, porque es un generador, no es un buscador. Esto es un buscador, ¿cierto? Esto es un buscador, pero hay varios, Perplexity. Esta me gusta mucho para investigación. Esta es un generador de información, solo que la base es diferente. Busquemos, hagamos un ejemplo. Bases de datos. Eh, y regálame, más bien, y anexa fuentes. Entonces, Perplexity me gusta porque él busca, o sea, tiene como el principio de un navegador, pero él te va a buscar además los enlaces, las fuentes. Entonces, por ejemplo, acá, World Bank Open Data, el repositorio global de datos socioeconómicos, por ejemplo, Carlos, este te puede servir. Data.gov, esos son del gobierno de Estados Unidos, de PEDIA, y puede ser más específico. La ventaja cuál es? Es que él toma fuentes, entre comillas, reales. Igual hay que contrastarlo. Y te regalan los enlaces, pues como las fuentes directas. Entonces es súper importante que también aprendamos a manejar esto. Esto es un generador de datos. Esto es un buscador de datos que se pega a las diferentes páginas web que habían, pues existentes, perdón, y que te regala el repositorio y el acceso, mientras que este
se supone que la base es el buscador, pero además tiene un problema que es la generación de alucinaciones, porque puede inventarse cosas que no, pues que no son consistentes, ¿cierto? Miren que este, por ejemplo, me lleva a páginas reales, ¿cierto? Yo puedo hacer ahí el contraste. ChatGPT, por ejemplo, es dudoso a veces en esa gestión. Antecedentes del problema, súper importante, ustedes ya empezaron la investigación con revisión de las líneas de la maestría, con los planes de desarrollo, con, digamos, otras fuentes. Pero acá, para el marco teórico, ya empiezan otros elementos. Entonces, el concepto, súper importante, el concepto. Entonces, deserción. Voy a trabajar en temas de deserción, pero también puedes trabajar en temas de permanencia. Entonces, ¿cuál va a ser tu foco? ¿Permanencia o deserción? Ahí tienes que decidir y tienes que empezar a analizar los conceptos para enriquecer las definiciones y poder avanzar en tu investigación. O en el tema de Delfa. Ah, yo voy a trabajar en microempresas, que no va a ser lo mismo que una empresa mediana, que una empresa pequeña o que una empresa grande, porque todas tienen diferentes características y por ende diferentes circunstancias que tienen que sortear cuando estén en su proceso de producción. Aparecen teorías y modelos explicativos relevantes, la evolución histórica de ese conocimiento o del área. Por eso ahorita iniciaba como, bueno, ¿cuál es el origen de las universidades? Porque una universidad forma, que eso no es gratuito, forma porque tiene una intención, es que no es solamente por el dinero, forma porque está formando talento para los sectores productivos. ¿Para qué los sectores productivos? Ah, pues porque se necesita que las personas mejoren su calidad de vida. Ah, ¿pero por qué? Ah, pues porque antes no tenían una mejor calidad de vida. Ah, pero entonces, no, pues es que si tienen mejor calidad de vida pueden comer mejor. Pero entonces para comer mejor, ¿qué necesitan? Ah, crecer y formarse y capacitarse. Entonces miren que se vuelve como un círculo. Eso no es gratis. Ahorita porque China y los países asiáticos son los proveedores del mundo, pues porque les dejamos la tarea, ¿cierto? Porque llegó Estados Unidos y dijo, no, yo no me voy a encargar de hacer investigación ni de contratar mano de obra, porque además no tengo apenas 143 millones de habitantes y necesito que delegarle la tarea a alguien más. ¿Cuál fue el problema? A que China, los chinos eran muchos, pero tampoco iba a decir, bueno, tampoco eran lentos en sus procesos. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Me están delegando a mí la tarea, listo, yo me voy a volver el más bueno o el mejor Más teso. produciendo. Ujú, yo me voy a volver el mejor produciendo. Entonces produzco barato, ¿cierto? Produzco rápido y además tengo acceso al mundo. Les delegamos la tarea. Ahora eso es un problema, porque las naciones que dicen, no, pues es que China, ¿quién compite contra China? Me produce barato, yo no tengo forma de competir con un producto barato. No tengo forma, porque tengo que conseguir materias primas, insumos, en el caso de Delfa, los hilos, las telas, los botones. Entonces, cada elemento a mí me va a costar un montón. Y contratar en un país como Colombia es más costoso que contratar en China, porque en China yo puedo contratar, va a ser así bien exagerada, 10.000 personas, mientras que en Colombia yo tengo que conseguir 5 o 10, ¿cierto? Entonces, ¿va a ser competitivo? Muy seguramente no. ¿Va a tener muchos problemas? Sí, claro, porque es que como les delegamos la tarea y ellos aprovecharon la oportunidad. Bueno, la evidencia empírica, entonces estudios empíricos. Recuerden que la línea de tiempo es vital. Hoy. Aquí dice que de 5 a 7, pero yo hoy no buscaría cosas que estén por menos de 2 años, por más de 2 años, porque la tecnología ha evolucionado tanto, la, la información ha evolucionado tanto, las investigaciones tanto y tan rápido, que decir 5 o 7 años ya es mucho. Antes
Cuando yo hice la maestría y cuando hice también la especialización en el pregrado, yo decía, no, pues 10 años, 10, de pronto 20, pero depende, o sea, si son estudios actuales relevantes, si son teorías, pues las teorías más importantes del mundo no son actuales, son viejitas, entonces hablamos del capital, hablamos de las teorías de la producción, entonces metemos a David Ricardo, ¿cierto? Metemos ahí un montón de autores que son relevantes y que pueden tener un poco interesante que podemos incluir dentro de la investigación. Estudios empíricos, entonces, aquí dice que de 5 a 7, yo me atrevería a decir que podrían conseguirse incluso menores, obviamente con un rigor de búsqueda importante. Metodologías empleadas y sus resultados, o sea, cómo lo hicieron ellos y qué encontraron. Y si me sirven o no me sirven, porque también puede estar alineado a mi propósito o no. Patrones y tendencias identificadas. Esto va muy en consonancia con los estudios empíricos relevantes. Súper, porque ahorita hablamos de tendencias y son tendencias muy rápidas. Identificación de brechas, limitaciones metodológicas de estudios previos, poblaciones y contextos no estudiados. Esto es importante. Preguntas sin respuesta o parcialmente respondidas. Por eso hay que leer otros estudiosos o otros autores. Inconsistencias en hallazgos previos. Implicaciones metodológicas. Enfoques metodológicos utilizados, fortalezas y debilidades, oportunidades de mejora metodológica. La IA puede ayudarnos como a simplificar parte de ese proceso de lectura, ¿cierto? Pero tengan en cuenta que la IA no razona, ella copia, dependiendo de lo que tú le digas. Si tú no la sabes orientar, ella te puede extraer cosas que a lo mejor no son tan relevantes como otras que pudiste haber leído. Entonces Sí. también eso es un arte. Eso también es un arte y hoy se está convirtiendo en algo sumamente importante. Estructura recomendada, entonces un panorama general. Es, eso siempre lo dicen en la investigación y es que uno debe utilizar una metodología tipo embudo, ¿cierto? De lo macro a lo micro, ¿cierto? ¿Por qué? Para que se vea como el contexto. Esa es la finalidad. Revisión sistemática, entonces ya se los había mencionado, estudios claves organizados temáticamente, síntesis crítica, patrones, inconsistencias y vacíos, lo que les decía, qué estamos leyendo, cómo lo estamos leyendo, qué extraemos y qué no extraemos, en dónde se quedó el vacío o esa pregunta por responder, para que también lo tengan presente. Justificación del vacío, cómo el estudio propuesto aborda las limitaciones. Ahí, en esta partecita, es donde puede estar todo el valor agregado que ustedes le pueden sumar a la investigación. ¿Cómo vamos? Hola, Bien, profe. No me voy a detener mucho en esta, ya creo que la hemos ahondado, pero habla de la pertinencia, ¿cierto? Porque es importante hola. ahora esa investigación, hola, Ay, qué pena, es que estoy probando mi mm, micrófono porque porque es importante ahora esa investigación y porque es relevante, o sea, ¿a qué me importa? ¿A qué impacta? Hay investigaciones que han sido muy buenas y que terminan siendo unos trabajos aplicables en, en el mundo, pues en esferas puntuales. Entonces, aportes esperados, el aporte técnico, el aporte metodológico y el aporte práctico. O sea, ¿qué le va a aportar mi trabajo a? ¿Qué le va a aportar mi trabajo a? ¿Listo? Y eso lo podemos hacer desde lo metodológico. Puede que tengamos una persona que sea muy conocedora y que logre hacer un aporte metodológico significativo a la investigación. Entonces, eso también es vital. Aporte teórico, nuevos conceptos, nuevos modelos, marcos conceptuales, aporte práctico, soluciones, mejoras de políticas públicas, innovaciones en práctica profesional. Por ejemplo, yo pensaría que ustedes en soluciones a problemas concretos, innovaciones en práctica profesional, herramientas aplicables, incluso Carlos, tú, en mejoras de política pública, ¿no? ¿No sabes? Bueno, aquí ya es más la estrategia de redacción, ¿cierto? Iniciar con el problema, cuantificar el impacto, identificar stakeholders. Estos son como los beneficiarios o los autores, los actores que entran a interactuar como en el escenario.
conectar con evidencia, incluir evaluación, proyectar beneficios. Esta evaluación, por ejemplo, si se demuestra X, entonces Y, o sea, es la validación de mi hipótesis. Entonces tenemos la pregunta, tenemos todas las herramientas que necesitamos para poner en función nuestra propuesta de investigación, pero también tenemos la hipótesis, ¿cierto? ¿Qué hipótesis voy a demostrar? ¿Cuál es esa pregunta? Me lleva a una hipótesis. Eso es lo que voy a hacer en esa partecita de la redacción. Súper importante. Ese es el enfoque de Pereira y Torres, que también se les recomiendan en los textos. Entonces habla del proceso paso a paso para el planteamiento del problema, un checklist súper importante, tengan en cuenta como una listica de chequeo, como, bueno, ya cumplí esto, ya cumplí aquello, para que no se les escape como nada, sean meticulosos y rigurosos a la hora de hacerlo. Tengan en cuenta que cuando uno hace cualquier trabajo, independientemente de que sea un trabajo de grado, una monografía o una tesis, esto también les va a servir mucho, muchachos, para, eh, digamos, para la presentación de informes, ¿cierto? Para cómo ustedes, como profesionales, se muestran, se venden y generan confianza. Sugerencias de redacción, entonces recomendaciones de estilo y de estructura, transiciones entre secciones. Aquí es muy importante la coherencia narrativa y los conectores. Aparecen ejemplos de casos prácticos de diferentes disciplinas, pues incluirlos. Análisis de fortalezas y debilidades, un antes y un después de la aplicación del método, y finalmente herramientas de autoevaluación. Rúbrica para valorar la calidad del planteamiento, indicadores específicos. Digamos que esto puede ser complementario y puede ser muy subjetivo, eso depende de cómo lo aborden. ¿Cómo vamos ahí? Bien, profe, muy bien. Hola. Aquí se les sí, hola. Bien, profe. Ok. Aquí les dejo como una listica de chequeo de Pereira y Torres que habla sobre la contextualización del problema, la formulación de la pregunta, el antecedente comprensivo, la justificación articulada de la Carlos Duro. Te escucho muy bajito. Profe, esa presentación no la puedes compartir, ¿cierto? Esa guía. Este resumencito, sí, yo se los voy a montar en el foro o se los envío al correo. Se los Sí, envío para que porque lo tengan ahí. Gracias, la, profe, sí, señora. la pregunta también de fondo es, ¿dónde, pues para este semestre, digamos, ¿Dónde qué? cuál es, para este semestre, dónde arranca y cuál es el alcance del trabajo? Porque entiendo que no es toda la investigación, ¿cierto? Prácticamente, digamos que aquí se avanza bastante, ¿cierto? La idea es que ustedes logren llegar hasta, no, que puedan tratar de desarrollarla. Por eso yo les decía, tratemos de hacer algo práctico en temas de que tengamos acceso a buena información para que ustedes avancen como en el trabajo. Por ejemplo, el propósito de Delta es terminar su trabajo de grado y presentarlo como posible monografía. Entonces, todo depende también como del alcance, pero sí, ahí creo que está delimitado. Espérame, te verifico. Voy a mirar por acá en para que lo miremos de una vez, porque me parece muy interesante tu pregunta y les voy a mostrar esta. Miren lo que dice. Formulación del problema, objetivos, hipótesis del proyecto. Se supone que ya hicimos esa primera parte. Ahora el componente práctico de prácticas simuladas, diseño metodológico y definición del instrumento de recolección. Y miren que ya abordamos con la presentación de hoy varios de esos aspectos. La presentación del instrumento y su fundamento teórico. O sea, miren que no es solamente, aquí les están diciendo, bueno, definan instrumento de recolección, presente el instrumento y su fundamento teórico. Y construcción del documento final del anteproyecto. Es un anteproyecto que podemos acercar bastante como una primera versión de un trabajo final.
Ok, entendido, gracias. Con mucho gusto, sí. Es sumamente importante que, que tengamos en cuenta eso, pero sí podemos avanzar bastante, todo depende de cómo lo, lo abordemos, como que lo asumamos. Si lo asumimos bien, pues va a ser genial. Si no, pues digamos que nos vamos a limitar. Acá en la segunda actividad, pues es que es esta, es Mendeley, ¿cierto? Mendeley es un repositorio, él nos va a ayudar como a hacer como toda esa clasificación temática que estábamos viendo, ¿cierto? O sea, con buscar fuentes de información, recuerden que ya les había dicho que es importante que empecemos a indagar sobre autores que tengan un tema parecido o que se acerquen mucho a lo que nosotros queremos hacer para generar una propuesta adicional, pero para eso necesitamos tener el repositorio de Mendeley. Eso funciona como un navegador en el cual yo pongo la palabra clave, incluso lo puedo georreferenciar, o sea, como por zonas. Y a partir de las que encuentre las coincidencias, yo le puedo hacer una revisión y puedo señalar o resaltar aspectos importantes. Además, puedo caracterizar o clasificar a partir de los temas que estoy abordando. Aquí hay varios tutoriales, desde el tutorial de Mendeley aparece el tutorial de los resultados en Excel, de cómo analizarlos, de exportar resultados en Scopus, que esta es otra base de datos. Entonces está Science y está Scopus. Está un tutorial para el análisis de conglomerados. Entonces aquí, ¿qué nos está pidiendo? Que ahorita que lo mencionas, pues revisémoslo. Yo igual es la presentación que tengo aquí, se las voy a compartir. Se dice, elaborar un artículo de revisión con base en literatura académica en el que se identifican los fundamentos teóricos, conceptuales, legales del proyecto de investigación. Se desarrolla la metodología sistemática de revisión. Se evidencia el protocolo PRISMA en el proceso de revisión y se analiza críticamente la literatura relevante. Y mire lo que les están proponiendo acá. Que mínimo deben ser 40 artículos publicados en los últimos 5 años. Yo no diría que es un trabajo menor, esto es un trabajo bastante avanzado. Para ello se deberá conformar equipos de trabajo de máximo 3 personas. Ustedes lo pueden hacer individual. Sus intereses particulares, digamos, que si los llevan a desarrollar un trabajo de grado que puedan entregar, pues yo diría que puede ser más estratégico hacerlo individual. O si se van a hacer en parejitas, pues que sea de interés común, porque elegir de pronto un compañero y que ese compañero al final no esté alineado sería perder un poco el tiempo. Una vez realizada la lectura, la misión del equipo de trabajo es sintetizar en elaborar el artículo bajo la siguiente estructura y recomendaciones. Entonces, título en inglés y español. Esto se los piden en cualquier lugar del mundo en una revista. Los autores, el tutor, pues en este caso la tutora. Resumen, elaborar un resumen entre 150 y 180. Estos son requisitos mínimos de revistas de investigación. Palabras clave, de 4 a 6 palabras. El abstract, que es la versión en inglés. El keyword, versión en inglés de las palabras clave. La introducción, se sugiere darle el siguiente orden. No me voy a detener acá, pero digamos que parte de lo que les estuve exponiendo en la presentación está consolidado. Entonces aparece por qué es relevante hoy, quiénes o quiénes aportan a esas afirmaciones, se precisa el enfoque, quién o quiénes soportan esas afirmaciones. Continuar con la justificación de por qué es necesario revisar la literatura sobre el tema. Presentar el marco conceptual, la importancia de los conceptos es clave. Mostrar las teorías y enfoques que sustentan el análisis del tema, ¿cierto? Introducir el marco legal, explicar claramente qué se busca con la revisión de literatura y orientar al lector sobre el contenido que se desarrollará. La metodología, a partir de un párrafo de 8 a 12 líneas, donde se contextualiza la revisión de literatura propuesta. Aquí les ponen a Guinness sobre la transferencia metodológica y el protocolo PRISMA. Los siguientes pasos: sistematizar, sintetizar el conocimiento reciente de un tema, diseñar estrategias de búsqueda, siguiendo esa metodología. Les habla de las bases de datos, esa también es muy buena. Scopus,
las palabras empleadas, bueno, describir cómo aplicar el protocolo, registrar el número total de artículos, registrar el proceso de selección, criterios de inclusión. Bueno, es muy detallada pues de esta entrega. Discusión, implicación en las conclusiones y las referencias bibliográficas. Es casi que el anteproyecto. Pues yo no veo, hay que sacarle tiempo. Por eso si tienen preguntitas, por favor me escriben al team que yo con mucho gusto se las ayudo a resolver. Voy a estar eh, muy seguramente muy ocupada el viernes, pero puedo responderles miércoles, jueves y sábado. ¿Listo? Evidencias de trabajo grupal, el artículo de revisión de literatura donde se evidencia el marco conceptual, el entregable es ese artículo, ¿cierto? Lineamientos generales para la elaboración. Ahí está. ¿Qué les parece? No, pues Está extenso. está claro. Está robusto. Sí, es robusto. Sí. Yo recomiendo entonces que el resumencito de hoy se les va a pasar. Enfréntense al avance del trabajo. Súper importante que empiecen a hacerlo para que si surgen preguntas, entonces me las hagan. ¿Listo? Sí, señora. Antes de entregarlo para que nos rindan. Perfecto. Yo creo que lo podemos dejar hoy por acá. Y ya mañana y esta semanita pónganse las pilas a avanzar para que tratemos de reducir el tiempo. Profe, creo que Digamos nuestro corte va hasta el 2 de diciembre, me parece, este, 2. 11. Yo miro, acá debe estar. Según esto, va hasta el 11 de diciembre, sí. Sí, pero tienen buen tiempo, ¿cierto? Pues sí, ya empezaron. Si no han empezado, igual siguen teniendo buen tiempo, pero sí es bueno que vayamos adelantando. Digamos que 23, una de 23 las días. cosas que, digamos, a mí me tiene, digamos, pensando es delimitar la información, lo que eso merced la tareita que tengo. Entonces, y definir qué se va a estudiar. Entonces, estas semanas, pero pues digamos que terminar eso, definirlo y pues se lo comparto a su merced para de pronto Sí, Delfa, no hay alguna, problema. No hay alguna problema. asesoría, No, tranquila. orientación. Sí, Listo. tranquila. Yo lo voy a dejar hasta acá. Voy a montar junto con la grabación, como el resumencito que les hice. Y les voy a montar eh, la grabación, el resumen. No, ya, escríbanme en el Teams. O sea, cualquier duda de una, que yo en la medida de lo posible les respondo más rápido por ahí. Igual yo estoy tratando de dejar casi que los foros saneados muy, muy rápido por lo mismo, porque este proceso, muchachos, es denso, ¿cierto? Es para que avancemos, ¿vale? Sí, Listo, mi señora. profe, muchas gracias. No Y a pues ustedes. en Muchas este gracias, momento profe. pues estamos prácticamente en pañales, pero pues sí, ya toca empezar a desarrollar el Sí, proyecto y te estaremos seguramente molestando para que nos vayas orientando en la medida que vayamos avanzando. De acuerdo. ¿Les gustó? Sí, está espectacular, sí. Importante sí que nos dejes la grabación para volver a mirar el video y porque yo tuve muchos problemas aquí de que como te contaba, estaba apenas instalando el computador, entonces escuchaba pero no miraba mucho lo que tú estabas proyectando, entonces, pero ya de pronto viendo el video ya me oriento un Y poco más con la guía. esa tareita yo la hago porque, bueno, me toca aprender otra vez cómo cargarles como la información en YouTube para que tengan acceso a la grabación. Voy a tratar de hacerlo esta semana para no dejarme perder mucho el tiempo. Y bueno, yo creo que lo más importante, muchachos, es que arranquemos
no dejen para última hora esto. Esto no es un ejercicio para hacerse en 2 días, no es humanamente posible, ¿cierto? Si uno lo quiere hacer críticamente, si uno lo quiere hacer de manera responsable, no es un tema menor, ¿cierto? Entonces, por favor, saquen el tiempo, me cuentan que yo estoy muy atenta a cualquier cosa que pueda ocurrir, ¿vale? Listo, mi profe. Gracias. Que Compañera, pasen una buenas feliz noches. noche, Muchas igualmente. gracias, profe. Que tenga buena Chao. noche. Hasta Igualmente, luego. hasta luego.